Vamos a compartir. Muy bien, pues hoy, este día jueves, nos toca estudiar o ver las 7 leyes universales, como habíamos hablado la vez pasada, que vimos la ley de manifestación o cómo manifestar, cómo decretar. Entonces salió a relucir que todo esto de la manifestación es acerca de la ley del mentalismo. Es decir, estas 7 leyes, conocidas unas como las 7 leyes del Kybalión, las 7 leyes universales, pues este es el principio o la ley para la manifestación, el mentalismo. Y vamos a empezar a verlo, pero antes de empezar, pues revisaremos cuáles son esas 7 leyes universales que son. Número uno es el principio del mentalismo, que es el que vamos a ver. Y acuérdense, como dijimos la vez pasada, que el principio quiere decir como ley, ¿no? Que es algo que no se puede cambiar. El principio del mentalismo es la primera ley. La segunda ley es el principio de correspondencia. El principio de la vibración, el número 3. El 4 es el principio de la polaridad. El quinto es el principio del ritmo. El sexto es el principio de causa y efecto. Y el séptimo es el principio de generación. Todos estos, muchos ya lo han ah, estudiado, conocido, pero hoy lo vamos a ver de una forma diferente, lo vamos a estudiar en una forma metafísica. Es decir, vamos a ver más allá de lo que normalmente se platica en este tipo de pláticas. Lo primero es, en la ley del mentalismo es todo es mente. ¿Ok? Si en tu mente radica la idea de que no sirves para nada, no te mereces las cosas, que no mereces cosas buenas, que no mereces una buena vida, eso normalmente lo vas a traer. Es decir, que todos los hombres y mujeres son iguales. Por ejemplo, si tú dices, es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, entonces tú estás convencida o convencido de que eso alguien te lo agregó. Es decir, esas ideas normalmente nos las planta alguien. ¿Y dónde nos las planta? Nos las planta en el subconsciente, ¿sí? Es decir, tú tienes que entender que las cosas buenas o las cosas malas, nosotros las atraemos. Primero por mente, por mentalismo. Entonces, si estás diciendo o estás convencido de que tú tienes buena o mala suerte, eso, lo que quiera que estés pensando, si es que yo tengo muy buena suerte o es que yo tengo muy mala suerte, eso es lo que esperas normalmente de la vida. Es decir, bien o mal, todo lo que tú estás recibiendo, toda la condición de vida es porque tú las estás atrayendo. O sea, en tu mente primero se creó. ¿Cómo fue? Alguien te la implementó o te la implantó esa idea, o te la repitieron muchas veces, o te la repitieron en el momento adecuado cuando eras joven o niño, y la agarraste como propia, y luego después, además de eso, esa condición ya la agregaste a tu vida. Es decir, esa condición, ya sea de buena, mala suerte, o que las cosas buenas, o que las cosas buenas son para ti o que las cosas malas siempre son para ti, son condiciones que verás reflejadas en tu vida. Eso sí, ¿ok? Eso va a pasar siempre, ¿sí?
Si tú como persona estás pensando que todo lo que te rodea fue culpa de alguien más, tienes razón. Alguien te implementó o te implantó esa idea. Y esa idea, el subconsciente no sabe de juegos. Entonces, como el subconsciente no sabe de juegos, empieza a reflejarla en tu día a día. La empieza a reflejar en alrededor tuyo. Es decir, tú lo escuchaste, entró en tu mente y tu mente la toma como propia. Y lo malo de esto, de que llegan nuestras ideas, esas mismas ideas las repetimos y se las implementamos o los implantamos a otros seres humanos. Y generalmente es gente muy cercana a nosotros. Es decir, familia, hijos, sobrinos. ¿Sí me explico? O sea, el, el error de todos los seres humanos que tenemos es que tomamos una idea y si no la analizas, no la juzgas, o sea, si no la desmenuzas, no la meditas, esa idea se implementa o se implanta en tu subconsciente. Es real, eso sucede. Y cuando estas cosas están, esas condiciones, esa condición se ve reflejada alrededor y por obvio se va a manifestar en la vida, en todas las cosas que hagas, en todas las cosas que tú creas. Por eso dices, "Ah, es que todos los hombres y mujeres son iguales". Ah, pues eso se va a reflejar porque alguien te lo implantó o implementó, ¿sí? Entonces, obvio, eso se va a reflejar siempre, siempre en tu vida. Y eso es por lo que ocurre, porque está pasando que esa idea alguien te la implanta, tú la tomas porque alguien te la implementó o te la implantó y tú la tomas como propia y la adecuas a tu vida y empiezas a generar esa radiación. Pero entró por lo que estamos pensando. Es decir, tu pensamiento es la primera manifestación de tu vida. Es decir, todas las cosas que te llegaron a ti de niño y que llegó a tu cerebro, que llegó a tu mente, es parte de la manifestación actual. Entonces, si tú conoces la ley número uno, que es la ley de que el todo es mente, entonces tú tienes que empezar a visualizar primero a ti mismo o a ti misma cómo estás reaccionando en situaciones diferentes. Al final vamos a hacer un ejercicio que les va a gustar mucho porque vamos a encontrar puntos muy, muy álgidos que que van a hacer una ruptura ahí muy buena, pero esto lo vamos a ver al final. Entonces, lo que tú pienses es lo que se manifiesta en toda tu vida. Ayer estuve tomando una plática de una persona que que trabaja en la bolsa y te invita a que trabajes ahí con él y dice, me cayó muy bien porque dice, si no te cabe en tu mente que $1 millón no te cabe en tu mente, menos te va a caber en el bolsillo. Otra vez te implementa o te implanta una mentalidad que, que tenemos que romper lo que traemos dentro de nuestra cabeza. Y la ley de que todo es mente, el todo es mente, entonces por ahí debemos empezar a trabajar, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar? La cuestión es que siempre ignoramos las leyes de la creación. Esas 7 leyes que vimos ahorita, las ignoramos fácilmente. Y la primera es que todo, como todo es mente, ¿sí? Tú tienes que entender de que todo te va a llegar directamente a tu mente. Es decir, lo que tú proyectes en tu mente es lo que vas a proyectar, ¿sí? Es decir, normalmente nunca está uno consciente de las ideas que llegan a la mente. Un ejemplo, eres un niño y de repente alguien te dice, ya sea tu papá, tu mamá,
te insulta y te dice, ay, cómo eres tonto, porque tiraste la leche, quebraste un vaso, y eso que te dio esa persona, se va directamente al subconsciente. O sea, el detalle aquí que no somos conscientes de las ideas que nos han metido, porque ahorita ni siquiera podemos imaginar toda la basura que nos han echado a nosotros, nuestros padres, nuestros tíos, primos, familia, amigos, que no las hemos creído y no las analizamos ni las juzgamos, simplemente las tomamos en la mente. Entonces, normalmente nunca estamos conscientes, obviamente, de las ideas que nos llenan, ¿sí? Entonces, esas ideas ya se formaron con lo que nos heredaron, es decir, los padres nos los dieron y nosotros también les hemos dado eso a nuestros hijos y a nuestros nietos, si es que no has estado consciente de las cosas que hemos dicho. Es decir, si tú mismo o tú misma no te has analizado cómo estás hablando, cómo le estás hablando a tu hijo, cómo le estás hablando a tus nietos, cómo le estás hablando a tus sobrinos o a tus tíos, entonces te das cuenta, no te has dado cuenta cómo están esas ideas en tu mente. Es decir, ellos, los padres, y no nomás los padres, toda la familia y amigos, nos heredan cosas, ¿sí? Lo que oímos al decir, ¿sí? Todo alrededor, lo que nos dicen alrededor, nosotros lo tomamos como nuestro, nos convenga o no, porque no tenemos en esa edad la decisión de saber si me va a afectar o si me va a hacer algo malo, simplemente lo aceptas. Si te dijeron que no servías, pues simplemente lo tomas como no servías, ¿sí? Sí, entonces, por eso es que nosotros, o la mayoría, ignoramos esas leyes que nos gobiernan. Si empezáramos a estudiarlas, a entenderlas, cambia totalmente tu alrededor. Yo estoy seguro que mucha gente de las que hemos estado, que forman parte del grupo de metafísica, han estado cambiando alrededor de su vida. Estoy claramente y plenamente. Es más, un día vamos a hacer un ejercicio de ver qué cambios han pasado trascendentales en tu vida desde que estuviste aquí y van a ver que va a haber mucha gente que ha cambiado, ¿sí? Estas leyes las gobiernan nuestra vida, pero si las ignoramos, esas leyes que se le llaman a algunos llamadas de la creación, otras le llaman leyes divinas, las ignoramos y obviamente al ignorarlas se pasa completamente nuestra vida en una forma de que no te gusta o de que no quieres, ¿sí? Y siempre he sabido que en la vida se aprende de tres maneras, siempre, la mayoría de las veces, ¿no? Una, a golpes, otra con amor y otra con esfuerzo. Y siempre hago un ejemplo. Tu mamá te dice, hija, no tomes, no vayas allá, mira que es peligroso. Te está tratando de enseñar con amor. Pero te sucede algo terrible, chocas, te tratan mal, algo pasó y estás en el hospital. Y dices, no lo vuelvo a hacer, ya aprendiste con dolor. Pero hay otra manera de aprender. ¿Cómo es eso? Es esforzándonos con un esfuerzo de aprender, con el esfuerzo de la disciplina, con el esfuerzo del estudio, ¿sí? Si tú en lugar de tener, no tuviste ese amor que alguien te dijera, no, no lo hagas, o que no te ha pasado nada malo, pero tú tienes esas ganas de estudiar, el hecho de que estén aquí es un esfuerzo de querer estudiar y querer aprender. ¿Por qué? Estás tratando de no ignorar esas leyes. Así de sencillo. Es decir, tenemos que
tres formas de aprender. Ustedes escogemos cada quien cómo quiere aprender. Muchas de las cosas que nos están pasando o que nos pasan, decimos, no, pues es la voluntad divina o es la voluntad de Dios. Dios quiso que así pasara. Dios quiso que así fuera. Desde ahorita les digo que ese Dios que creemos no existe. Imagínese cómo la voluntad de Dios o el orden divino es que usted esté bien, que esté alegre, que esté sano, que sea feliz, que sea saludable. Esa es la voluntad divina. No, la voluntad de Dios no es que te vaya mal, que te pasen cosas malas, que seas el más pobre del barrio, que seas el más. No, esa no es la voluntad. Esa es el desgano que tienes, porque acuérdese que tenemos nosotros esa cualidad de decidir si sí o no. El libre albedrío nos lo dieron, pero para decidirlo nosotros, no echarle la culpa, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a los papás, le echamos la culpa a Dios, pero nunca empezamos y nos detenemos a analizar qué estoy pensando, qué llega a mi mente, qué estoy haciendo. Y lo malo de esto es que esos pensamientos son antiguos, son viejos, están ahí arrumbados. El subconsciente nomás los saca cuando es necesario, ¿sí? Entonces, todo eso de que la voluntad de Dios no es cierto, nada. Tu vida, tu mundo, tus circunstancias, todo lo que es, todo lo que te ocurra, todo lo que te está pasando en ese momento, en este momento y en toda tu vida, eres tú el responsable, ¿sí? Porque todas esas cosas que te pasaron o que te están pasando están en tu mente, están o estuvieron o están en tu mente. Y esa misma idea estuvo en la mente de alguien que te lo pasó a ti y te lo pasó al costo y tú lo aceptaste totalmente, ¿sí? Las cosas positivas y negativas, ¿eh? No creen que nada más son lo negativo, porque también lo positivo. Porque la autoestima de una persona es el reflejo de que alguien también le puso esa imagen, esas imágenes, esas ideas en la cabeza. ¿Sí me explico? Es decir, tienes que entender de que todo lo que te han dicho, todo lo que te han dicho y que no te gusta, que está mal en tu vida, es porque alguien te plantó esa idea y tú la tomaste al costo. Entonces, tenemos que entender que la ley del pensamiento, es decir, la ley de que todo es mente, eso tenemos que traerlo bien grabado precisamente en la mente para empezar a analizar las cosas y las situaciones que nos están pasando. Todo es una creación mental, todo. Si alguien, decía mi maestro, si alguien decía, yo necesito una silla, la piensa primero y piensa en la silla. Y si ahorita te das cuenta y si te digo, a ver, piensa en una silla, tú inmediatamente vas a pensar en una silla de un color y de un tipo, pero ya está en tu mente. Yo te lo estoy implantando ahorita porque te estoy diciendo, alguien te metió en tu cabeza alguna idea. Yo ahorita estoy diciendo, piensa en una silla y tú la visualizas. Ahora, cuando ya la visualizas, tú la puedes crear ya físicamente, ¿sí? Todo es creación mental. A alguien se le ocurrió volar, hacer aviones. ¿Cómo? Empezó una cosa y otra cosa y así va mejorando. Es la creación natural y la evolución del ser humano. Primero cae en la mente, de ahí se desarrolla en la mente y la implementa. Es decir, todas las cosas que ves a tu alrededor son creaciones mentales, son creaciones individuales y a veces se hacen colectivas las creaciones. Si ustedes se dan cuenta,
En en algunas familias tienen algunas creaciones mentales. Ejemplo, hay familias que no pueden entrar a ese círculo familiar otras personas que no sean de la misma raza. Hay gente así. Otra de las, o hay en ciudades, que hay ciudades, por ejemplo, que no permiten usar tal o cual cosa. En Taiwán, si traes chicle en la boca, te cuesta $500 o $1000 la multa. O sea, las creaciones mentales, a alguien se le ocurrió y alguien lo implementa, ya sea en la familia, ya sea en la ciudad o ya sea en un país. Japón, cuando fue la guerra de Hiroshima, todos creían que podían vencer a todo el mundo. Les pusieron una bomba atómica y los deshicieron. Pero juntos, la creación mental es convertirse otra vez en el número uno. Ya lo están logrando. ¿Sí me explico? O sea, la creación mental es familiar, es individual también, claro, pero también es familiar por ciudades, por países y también por el planeta. Porque hace mucho tiempo en todo el planeta, todas las ciudades, todas las ciudades, todos los países tenían esclavos y era válido. Hubo un tiempo que todos creían que la Tierra era plana, era válido, o sea, todo el planeta. Sí, ahorita hay información generalizada que todo el planeta hace creaciones mentales, ¿sí? Entonces, todo lo que pasa en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu país, en el planeta, fue una creación mental. Entonces, sabiendo eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? Si ya sabes eso, empieza a cambiar en tu mundo, en tu mente, ¿sí? El haber nacido con el libre albedrío nos crea el derecho individual de escoger. Para eso es el libre albedrío, de que tú escojas, pero escojas tus pensamientos, tus ideas, tu forma de vivir. Aunque en este momento no estés proyectando esto que yo te estoy diciendo, porque tú dices, Carlos, si quiero cambiar mi forma de vivir, bueno, tú tienes ese poder de escoger. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy bonito que a mí me gusta en lo particular, pero es para escoger y determinar tu libre albedrío. Es decir, el libre albedrío es un poder de todos los seres humanos, la divinidad, Dios, como le quieran llamar, el poder mental, el universo, nos dio esa facultad de escoger, de libre albedrío. Mucha gente libre albedrío no lo toma como debe de ser, pero la idea es escoger tus pensamientos, tus ideas, tu forma de vivir. Es decir, si ahorita tú no estás de acuerdo con la idea, es más, tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, tienes todo el derecho de creerlo. Y si ustedes o alguien en esta plática o en el video que hago no creen las cosas, tienes todo ese derecho. Pero la metafísica te dice que tienes que comprobar para ir más allá de lo que se ve. ¿Sí? Porque yo te puedo decir misa y si quiero en latín y parado de manos o de cabeza, pero tú tienes todo el poder para decidir si crees o no. Y no nomás en esto, sino en todo. Imagina entonces, tú tienes el libre albedrío de cambiar tu vida, tus pensamientos, tu forma de vivir, aunque parezca imposible, pero sí es posible, ¿sí? Entonces, la metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente. O sea, primero lo piensas repetidamente y luego te llega al subconsciente. Y luego el subconsciente actúa de acuerdo a esos pensamientos. Se ve a lo mejor muy lógico y muy fácil, pero la gente no lo toma así. La gente piensa algo
y cree que ya pasó. Y no, ese pensamiento ya llegó a tu mente y si no lo analizaste, no lo checaste, no lo juzgaste, no lo desmenuzaste, se va al subconsciente. ¿Por qué? Porque traemos tarea, tenemos mucho lodo anterior que inmediatamente ese pensamiento se gancha. Oye, la inseguridad está terrible, que no sé qué. Ese pensamiento y tú dices, no, sí está muy terrible. Y luego después te quejas porque te pasó algo. Sí me explico, porque nosotros estamos haciendo esas creaciones mentales. ¿Por qué hay tanta persona que se droga? ¿Por qué no buscamos la salud personal? ¿Por qué cuando tú lo estás promoviendo, se vuelve, esa creación mental se vuelve contra ti? Es decir, tú atraes todo ese tipo de creación mental, la atraes a tu vida, ¿sí? Y el subconsciente va a actuar de acuerdo a esos pensamientos, ¿sí? Y siempre sucede cuando nos va mal, fíjese, es algo casi natural del ser humano. Cuando nos va mal, le pedimos a Dios que nos libere de este sufrimiento, este dolor, pero ese es un dolor que nosotros mismos nos causamos. Y cuando a ese ser que le estás pidiendo no te contesta, te resignas y dices, bueno, pues es que se quiso. Pero entonces, si analizas y te detienes un poco en la situación que te generó ese sufrimiento, te vas a dar cuenta que hiciste algo para que sucediera, pero a lo mejor lo hiciste inconscientemente. Inconscientemente lo hacemos. El detalle es que si pudiéramos hacer el subconsciente consciente o el consciente supraconsciente, nuestra vida cambiaría en un segundo. El problema es que estamos enlodados, atascados en un subconsciente de hace mucho tiempo que tenemos que ir limpiando. El subconsciente tiene que irse limpiando. Precisamente cuando tú reconozcas o reconoces que la primer ley, que el todo es mente, que todo lo que ves, creas, tú lo estás haciendo, que todo lo que ves, tú lo creaste, tú lo atraes, y luego después viene la ley de atracción, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, tú te das cuenta que esos patrones son los que nos han enseñado y actuamos igual. No sé si alguien se ha dado cuenta que de repente actúas como tu papá o como tu mamá y dices, no puede ser. Sí, claro, claro que lo va a suceder. ¿Por qué? Porque esa, esa versión ya te llegó al subconsciente y claro que te vas a hablar como tu papá, te vas, te vas a aportar como tu papá o como tu mamá. O sea, vas a hacer exactamente, vas a repetir el patrón porque ya está grabado en el subconsciente. Es decir, tu papá hizo una mini de él o su mamá. Es decir, nosotros estamos actuando como nos lo implantaron, ¿sí? Es decir, nosotros estamos actuando con los patrones que nos han enseñado. Pero ¿y por qué actuamos así? Porque hace muchos años nos lo fueron implementando. Miren, hay ejemplos reales que yo los he visto, no me los platicaron, no, yo los he visto. Hombres o parejas que no pueden tener hijos, adoptan una hija o un hijo, la hija o el hijo se va convirtiendo en la persona en la misma, es más, hacen los mismos gestos, hacen las mismas, y parece que son hijos verdaderos. Lo he visto, porque precisamente por el patrón mental que vamos absorbiendo o que van absorbiendo, ¿sí? Es decir, te vas convirtiendo, aunque no hayas nacido de esas parejas, te conviertes en esa parte de esa pareja. ¿Por qué? Porque es una creación mental. Ellos te están implementando eso y eso
ejecuta. Es una orden que le pasa al subconsciente y se va ejecutando. ¿Sí? Entonces son patrones que nos enseñaron. Pero todo esto viene a colación porque como el todo es mente, entonces Dios es mente. Pero como Dios es mente, hay gente que ha inventado a un Dios que generalmente nos lo implementaron o lo implantaron hace muchos años, de niño, que tanto nos lo han implantado, tanto nos lo han inventado, que creemos que Dios es una persona muy mala. ¿Por qué? Porque inventan ese tipo de Dios, ¿sí? Porque cuando a veces Dios te va bien, Dios es bueno. Y cuando te va mal, Dios es malo. Es decir, ¿por qué Dios permite que nos vaya mal? ¿Por qué nos castiga o nos manda al infierno si te portaste mal? Es más, hay palabras, hay un ceremonial que a mí me encanta y hay una contestación que dice, no soy digno de que vos entres en mi pobre morada. Ya desde ahí alguien le dijo a esa persona que no era digno de recibir a Dios, a esa energía divina. En la mente le implantaron eso y él lo escribió y ándale, y ahí te lo pasa a todos y a ver quién lo hace. Y claro, no te vuelves digno y empiezas a tener problemas, obviamente, desde la falta de autoestima hasta la carencia personal, individual, de amor, de cariño, de economía, etcétera, etcétera. Entonces, es un Dios que nos han inventado porque nos pasa algo mal y no hace nada. Entonces, si te das cuenta, estas teorías de que Dios es bueno y Dios es malo no concuerdan, o sea, no puede ser que Dios sea una persona de muy mala voluntad que siendo nosotros sus hijos nos manda a castigar porque nos portamos mal o está en una nube diciendo, si haces eso te vas a ir mal. Eso es, alguien lo inventó eso. Alguien inventó esa, esa idea del Dios malo, ¿sí? Es decir, no concuerda, porque por un lado nos dicen Dios es amor, es lo mágico, lo máximo, etcétera, etcétera, y por el otro lado nos castiga y nos maltrata. O sea, no concuerdan esas dos teorías, ¿sí? O, ¿te parece sentido común que un padre, o sea, tú si eres padre, tú eres madre, tú le vas a dar cosas negativas a tu hijo? Claro que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Inventamos a un Dios a nuestra imagen y semejanza, no al revés, ¿sí? Decía que si estamos viendo que el Padre es todo amor, infinitamente sabio, pueda sentir y expresar mala voluntad hacia sus hijos, ni los seres humanos hacen eso, ¿sí? Ni los padres ni madres hacemos eso. Imagínense un Dios. Entonces, ¿cuál es el Dios que te implementaron, que te metieron en tu mente? Porque ahorita estamos analizando, Él es mente. Él, el el todo es mente. Estamos analizando Él, Dios. Todo es mente. Entonces, alguien nos inventó ese Dios malévolo o ese viejito que está en la nube diciendo a ver quién se portó mal para castigarlo. ¿Alguien lo inventó? Bueno, al menos ese Dios no es el mío. Yo siempre he pensado en que Dios es amoroso. Claro, tú haces algo, tienes tus consecuencias. Claro, eso es algo lógico. ¿Sí me explico? O sea, si un padre de esa, o sea, si Dios es lo máximo, el padre, ¿ustedes creen que va a hacer eso? Esas cosas negativas, portarte mal, mandándote al infierno. Es una locura. Si la analizas bien. Y van a empezar
Así, no, oye, espérate, es que yo soy muy católico, sí, yo no tengo ningún problema con la religión ni nada, yo soy católico y todo, pero hay que definir exactamente qué tipo de Dios quiero. Ese es el libre albedrío que tienes. Tú decides, tú escoges. ¿Quieres ese señor que está en una nube diciendo, es que te metiste acá y hiciste esto, te vas a ir al infierno? ¿O quieres un padre amoroso que que te enseñe su sabiduría, que te enseñe a creer que tú eres co-creador con él? ¿O el otro? ¿Qué te gusta? ¿A ti qué te gusta? Es decir, si nosotros mismos como padres nunca haríamos batallar un hijo, o sea, no, déjalo que batalle, se está muriendo, pero que déjalo. No, no podemos hacer eso. Los padres generalmente no lo hacemos, normalmente no lo hacemos. Permíteme un segundo, Entonces, permíteme un segundo. Rosalinda, por favor, cierra tu micrófono. ¿Me puedes poner como coanfitrión que yo me salí y no puedo sí. ponerme? Gracias. Sí. Ahorita lo hago, ¿sale? Para ya terminando, antes de que empiece gracias. Bueno, seguimos. Entonces, si nosotros mismos, como seres humanos, no seríamos capaces de condenar al fuego eterno a una persona, a una criatura nuestra, y eso lo viví hace muchos años, en México había una persona que no era querida por nadie en México, era un diputado, pero cuando ahí descubrí el amor incondicional, pero cuando llegó su mamá, la mamá se le notaba que lo amaba a ese, a ese senador, es macedonio, creo que se apellidaba. Su mamá lo amaba, ¿sí? Ella no le importaba lo que todo el mundo dijera de él, ella lo amaba. Es decir, una madre terrenal, un padre terrenal, no le interesa, imagínese un Dios o el ser supremo, la mente suprema, va a estar pensando en castigar, en hacer cosas negativas a sus hijos. Desde ahí tenemos que empezar a pensar en una forma diferente. Tenemos que buscar un Dios, escoger un Dios que nosotros creamos. ¿Sí me explico? Y es creamos de crear y de creer. Porque ese Dios, esa mente suprema, es puro amor. Por lo tanto, puro amor debemos de tener. Y la voluntad de Él es que seas feliz, que seas próspero, que tengas salud, que seas saludable. Esa es la voluntad. ¿Sí? Pero imagínense, si creemos que Dios es capaz de hacer ese daño, imagínense qué tipo de Dios es, ¿no? Es decir, tenemos que estar bien en claro que le estamos atribuyendo a Dios una naturaleza de un magnate, de una persona sin escrúpulos y quiere hacer cosas caprichosas, vengativo. O sea, no tiene que existir eso. Esta ley se tiene que entender que que el todo es mente, entonces el todo que tú escojas que sea de puro amor, de pura felicidad, de pura santosha. Es decir, ese Dios tiene que estar contigo y tú con él, no un Dios contra ti y después tú contra Dios. O sea, entonces esa ley primero la tenemos que entender que el todo es mente y que todo lo positivo y negativo también es mente. Pero tú tienes el libre albedrío de escoger qué quieres en tu vida, no puras cosas negativas. ¿O no? ¿Sí me explico? O sea, ese es el concepto. ¿Sí? Entonces, basándonos en eso, tenemos que ir cambiando ese Dios que nos inventaron, ese Dios que nos dijeron que era vengativo. Decía mi maestro José Marcelli,
Eso es terrorismo espiritual. Es decir, gente que te quiere tener el control de tu vida, ¿sí? Para hacer lo que ellos quieran sin que tú te conectes con esa divinidad. Y la idea es que el Padre, el universo, Dios, como tú lo conozcas, quieres que te conectes con Él. Y la forma de conectarse es mental. Primero es mental y después viene lo demás. ¿Sí? Te conectas mentalmente y empiezas a crear sensaciones, emociones y contacto espiritual. Pero primero tenemos que entender que Él todo es mente. Y Él, como todo es mente, todo lo positivo, negativo, lo malo, lo bueno, lo feo, lo bonito, pero te dio el libre albedrío de escoger mentalmente. Entonces tú escoges lo que sea bueno para ti y ahora lo que sea malo para ti, que ya te implementaron, te implantaron, tú tienes que analizarlo, juzgarlo, checarlo y eliminarlo. Eso es lo que vamos a hacer al final. ¿Sí? Muy bien. Si ahorita con todo lo que te dije de Dios, todavía tienes esa imagen o todavía la tienes, ese Dios, bueno, es que Dios estás escogiendo, ese es el que estás escogiendo, está bien, ¿no? Y también no está mal. Si quieres escoger, está bien, pero el Dios mío no es así. Sí, al menos el mío no es así y lo cambié hace muchos años, porque sabía que como Él todo es mente y me dio el libre albedrío, escojo que Él sea puro amor, ¿sí? Puro amor con libertad, para que se genere el equilibrio. Amor con libertad, ¿sí? Muy bien. Ahora, tenemos que entender que producimos con el pensamiento, es decir, hacemos todo con el pensamiento, ¿sí? Las calamidades que nos pasan, nosotros las produjimos, ¿sí? Nosotros mismos, todo lo hicimos nosotros. No le podemos echar la culpa a López Obrador, no le podemos echar la culpa a mi papá, a mi mamá. Es que, Carlos, a ti tu mamá no te abandonó en un orfanato, sí, pero te mantuvo 6 meses, digo 6 o 9 meses en su estómago. ¿Sí me explico? O sea, ya, con solo hecho, eso, no le eches la culpa, eso es lo único que tenías que venir a vivir. Ahora escoge, ya te dijo dónde naciste, ahora tú decides dónde mueres. ¿Sí? Todas nuestras calamidades, acuérdense, calamidades y cosas buenas las hacemos, porque somos imagen y semejante al Creador. Por eso yo hablaba ahorita del Creador. ¿Qué Creador quieres? El orgulloso, el jaque, el rey, el que te mantiene y el que te dice todas las cosas negativas y te va a tratar mal, ¿ese quieres? ¿O quieres el otro creador que es amor, belleza, armonía, sabiduría? ¿Cuál quieres? A ese te vas a crear. A eso somos imagen y semejanza, al que tú estás creando, ¿sí? Porque todo lo producimos con la mente. Somos co-creadores de nuestras manifestaciones. Todas las manifestaciones mentales también son responsabilidad de nosotros después de los 18 años, después de que en el frontal está la madurez del ser humano, ya es responsabilidad. Y lo malo de esto es que ya hasta que estás muy grande empiezas a ir eliminando esas cosas. Es más, mucha gente no las elimina y así se va. Y ahí viene de regreso. A mí me gustaría que la gente joven empezar a sacar estos análisis mentales para que si a los 18, 20, 22 años pueda todavía remover y cambiar su vida, cambiar su realidad, cambiar, producir todo el pensamiento positivo para que cambie su vida. Eso es fácil si lo hacemos con disciplina, con el orden, empezar a trabajar en eso. ¿Sí? Nuestros pensamientos son vibraciones y entra otra ley que la vamos a estudiar mejor, porque los pensamientos se convierten en vibraciones de luz. Cuando rezamos, oramos, cuando pensamos en nuestro Dios, esas vibraciones tienen
tienden a transformarse. Es decir, esa vibración se va al primer nivel, ¿sí? Que es tu ángel guardián o nivel angelical, sigue vibrando y se pasa al otro, a la otra ángel, al otro nivel, que son arcángeles. Y si sigues vibrando, y si tu ángel y tu arcángel te ayudan, llegan a subir hasta los principados. Entonces, todo pensamiento son vibraciones que se convierten en luz. Y si estamos pensando en ese Dios positivo, amoroso, bondadoso, sabio, estas vibraciones tienden a cambiar tu realidad. Transforman instantáneamente a un enojo, a un amor, amor. Alguien se enojó contigo, pero si tú empiezas a vibrar positivo, se cambia. O sea, es decir, se cambia de lo terrible a lo perfecto y bello. Es decir, instantáneamente. Todas las condiciones oscuras desaparecen, las que te rodean desaparecen, siempre y cuando, otra vez, empecemos a vibrar con el Dios a mi imagen y semejanza que estoy creyendo, porque sabemos que es mente, y como todo es mente, el todo es mente. Entonces, esa es la gran virtud que te dio, que nos dio a todos los seres humanos el libre albedrío. Pero el problema es que nosotros lo divagamos y empezamos a meterle cosas de la moral, cosas sexuales, cosas o sea, le cambiamos totalmente el sentido. El sentido básico es eso, que esa imagen y el todo es mente y el todo es el Dios que es a la imagen y semejanza que tú estás creando, ¿sí? Porque somos creadores y somos a su imagen y semejanza de ese Dios que tú estás escogiendo. Tú lo escoges. En el planeta este aquí son dos polaridades. Tú lo escoges. Tú escoges cómo te va a ir. ¿Quieres irte que se vaya bien o que te vaya mal? Tú lo escoges. ¿Sí? ¿Ok? Todas las condiciones oscuras, cuando tú empiezas a cambiar esa mente, ese el todo es mente, a la imagen y semejanza, empieza a cambiar todo. Empieza a cambiar. Todo lo oscuro se vuelve bello, perfecto, exacto, armonioso. Y es cuestión de empezar a pensarlo nada más. Pero tienes que pensar en ese Dios que es bueno, bondadoso y sabio. No el otro que es vanidoso, que se cree que es el que checa a todo el mundo, el que ve, ese no, ¿sí? Pero si sabemos que el pensamiento es vibración, recibirás de acuerdo a lo que vibras. Lo que tienes, lo que traes, lo que traes, atraes. Es algo que yo he aprendido y no lo he visto en ninguna otra parte, pero lo que traes, atraes. ¿Sí me explico? Lo que traigo, atraigo. Así de sencillo, porque son vibraciones mentales. Pero también lo vamos a estudiar la vibración para que no se me revuelvan ahorita. Pero ahorita estamos hablando del puro pensamiento, del pensamiento. Es decir, si tu pensamiento es vibración, porque primero fue mente y luego vibra, se convierte en luz. Pero si tu pensamiento es negativo, tu vibración es negativa y lo que traes dentro, atraes fuera. ¿Sí me explico? Lo que traes adentro, lo atraes de afuera. ¿Sí? Lo que traigo adentro, lo atraigo afuera. De afuera hacia adentro. ¿Sí me explico? Eso es algo que lo he aprendido con el paso del tiempo. Lo que traigo, atraigo. Lo que atraigo, lo que traigo, lo atraigo. Lo que tengo, llega. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos pensamientos están en el subconsciente. Es decir, de ahí los agarras o los eliminas, pero primero
tenemos que entender de que todas las cosas negativas o positivas las traigo yo. Todo lo que traigo, atraigo. Entonces es lo que tengo que cambiar. Porque si estoy atrayendo cosas que no me gustan, entonces tengo que cambiarlo adentro. ¿Sí? Entonces, por eso debemos de trabajar con el subconsciente para elevarlo a que sea consciente. Y no solo eso, sino hacerlo supraconsciente, es decir, ver cosas, sentir cosas que normalmente no los puedes ver si no estás vibrando a esa vibración. Se dice que los ángeles vibran de una velocidad mucho mayor que nosotros. Entonces, si tú quieres llegar a ese nivel angelical, pues tienes que vibrar de una forma diferente o una forma más rápida, es decir, otro tipo de vibración. Pero si tú quieres algo más denso, o sea, si haces algo más abajo, tienes que vibrar más lento, o sea, tu vibración se baja. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que hacernos ese subconsciente más consciente. Y si tú de veras quieres trabajar con tu consciente, hacer supraconsciente, es decir, trabajar en otro grado angelical, pues tu trabajo va a ser estar más consciente siempre, es decir, estar en el presente. Entonces, esto se puede lograr con la respiración pineal, ya la hemos visto, ya la hicimos, y la oración científica. Si tú mezclas esas dos, la, la respiración pineal y la oración científica, con eso vas a elevar la vibración, estoy claramente seguro. Esas dos cosas, estas ya la hemos visto, ya tenemos ahí en los videos donde hemos hablado sobre cómo respirar, cómo hacer esos movimientos y esas respiraciones que no se ven en los libros, que son cosas que a mí me han resultado y que sé que resultan, y la oración científica. Eso lo podemos hacer. Entonces, tenemos que recordar que la voluntad de Dios para ti es que estés bien, estés sano, que tengas paz, que tengas felicidad, que tengas bienestar. Esa es la voluntad de Dios, por lo menos el mío. Si ahorita ya te lo expliqué, tú decides, tú tienes el libre albedrío de escoger a ese Dios que tú quieres, a ese Dios que inventaron, porque alguien lo inventó que sea tan malo. ¿Sí? Entonces, si la voluntad de Dios o el orden divino para ti es que estés bien, que estés saludable, que tengas paz y que utilices todo lo bueno que Él ha creado para ti desde ese momento, cuando tú empieces a cambiar ese pensamiento, tu alrededor va a cambiar, tu vibración cambia y vibra y cambia a tu alrededor, así de fácil, así de sencillo. Entonces, tenemos que no olvidar jamás que Dios no es ni el juez, ni el policía, ni el verdugo, ni el tirano que nos han hecho creer. Entiéndanlo, Él no es eso. Él es amor, Él es salud, Él es sabiduría, Él es paz, es amor. No todo eso es lo que nos han hecho creer. Recordamos que nosotros producimos con el pensamiento. Así de sencillo, así de fácil. Nosotros producimos con el pensamiento. Entonces, a partir de hoy, produce con tu pensamiento cosas positivas que nos cambien, nos cambien la vida, ¿sí? Bueno, se me hace que lo vamos a tener que dejar aquí. Vamos, ¿les parece que hagamos el ejercicio que íbamos a hacer? sí, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio, pero no terminamos toda la plática porque es importante que todos conozcamos, si necesitamos, ya es que ya son las 9, lo vamos a dejar ahí y vamos a dejar pendiente el ejercicio, porque vamos a parar esto
Voy a dejar de compartir y voy a